Faltaba, bueno, lo que íbamos a hacer hoy era revisar el, el ejercicio famoso te lo voy a compartir en PDF y ahí lo vamos a tratar de ir comentando encima. No sé si lo pueden ver ahí. Uy, se hizo demasiado grande. Sí, ahí lo estamos viendo, profe. Ok. Pero yo no sé si es que le hice un zoom muy grande y no se ve toda la figura. Yo creo que Ahí No, ya le casi falta, se le ve. falta ahí. Ahí ya casi se ve todo. Le falta un poquito nada más. No, ahí Ajá, está bien. ya, Yo creo que ahí sí está. sí, no, es que iba por la rotonda la imagen. Ok, entonces, vamos a ver cuáles son las reglas del juego con esta imagen. Se supone que estamos viendo un perfil ahí, como los juegos como Mario, que estamos viendo de lado, y entonces lo que está más arriba está más arriba, y lo que está más abajo en el plano está más abajo, para poder entender ahí la lógica de las presiones y las elevaciones. O sea, no estamos viéndolo en planta, sino como más o menos en perfil. ¿Ok? Y entonces hay que utilizar ahí las letras URP para ubicarlas. ¿Dónde ubicarían ustedes unas reductoras de presión? En ese ejercicio se pedía por lo menos 2 ubicaciones, porque para eso era como soplándoles, ¿verdad? Que por lo menos 2 lugares se necesitan. Entonces vamos a ver en qué consiste este perfil. Voy a agarrar el lapicito aquí y lo voy el puntito rojo. Entonces el sistema empieza como en la toma en una naciente, no sé, pareciera como una quebrada, un río banano, parece, como así funciona, una captación ahí en el río, o no sé, de alguna forma con bombas a un nivel bajo. Se van con esas 3 bombas, la tubería comienza a subir y se intersecta con una tubería que viene de un pozo, y el agua sigue subiendo hasta que llega a un tanque. A partir de ese tanque, por gravedad, se viene por una tubería bajando y abastece aquí a un hospital, sigue bajando y llega como a una industria por acá, a una zona industrial. Entonces el hospital está más o menos alto ahí con respecto a la industria, pero sigue bajando la tubería y pasa por aquí. Yo no sé si esto es una escuela o algo así, creo que sí. Y sigue bajando hasta llegar a un tanque elevado, y a partir de ese tanque elevado se abastece una comunidad que está ahí más o menos a una altura parecida al nivel del tanque, y luego el agua sigue para abajo hasta una población que está más o menos al mismo nivel de donde se captó el agua, o sea, bastante bajo. A partir del tanque, por medio de unos bombeos de baja carga, alto caudal, se abastece a otra ciudad que está más o menos a una altura constante ahí, parejita a partir del nivel del tanque. Se necesita carga para poder llegar, okay, pero es la meseta ahí tiene una población muy alta, ¿verdad? Por eso se necesita ese tipo de bombeo. Entonces, no sé si con esa explicación se entiende un poco de qué se trata el esquema. Okay. Y entonces empezamos. No sé si alguien por ahí tiene el texto como para irlo leyendo y yo no mover esto y poder ir contestando las preguntas. Okay. Yo lo tengo aquí a mano. Ok, entonces la número 1 dice: coloque las letras URP, que significa válvula reductora de presión, en al menos 2 ubicaciones donde se considere en forma cualitativa. No importa si la pegamos un poquito más abajo, un poquito más arriba, eso no es tan importante. Es como para más o menos entender dónde podría necesitarse una válvula reductora de presión. Ahora sí, se oyen comentarios, o sea, propuestas. Bueno, yo primero. Sí, exactamente, o sea, gravedad. Yo pongo una reductora de presión a la par de la ciudad abajo, donde se ve la bombita, la válvula aquí, arriba. En esta ciudad grande. Sí, una reductora de presión. Ok. Ahí donde está la válvula. Yo expliqué que esto está a la misma altura que el tanque, y por lo tanto necesitamos bombear para poder llegar con carga y dar la presión de servicio. Entonces no. Ahí sería como ilógico bombear para matar sí. la presión, ¿verdad? Okay, Tal vez la imagen podría ser más bien una sostenedora. Sí, entonces pero no hay población de camino.
Centrémonos por el momento en reductoras. Bueno, ya sabemos que en esta Ok, línea entonces ahí no, entonces. está muy tallada como para que la presión la tengamos que Entonces reducir. en la ciudad de abajo, En esta ciudad de abajo, ahí. pareciera, ¿verdad? Que si yo no pongo Sí. una reductora de presión por aquí en alguna parte, las presiones acá van a estar muy altas porque es la cota, es de este tanque y toda esta puesta ahí para abajo. Ok. Yo pensé en el hospital. Ok, ¿en el hospital, después del hospital o antes del hospital? ¿Cómo es la cosa? Más bien antes del hospital. Yo pensaría que como vamos bajando, hay demasiada carga del tanque hasta el hospital. Ok, podría ser que aquí de camino sea necesario una reductora de presión acá. Espere, a ver, profe, que me salí. Espérese. Ya, ahora sí. Sí, no sé qué pasó aquí que se salió. Ok, ahí donde tengo, dice Jake. Ajá. Ok, no tengo clientes de ninguna parte, digamos, de aquí para acá. El hospital, no sé si va a necesitar una buena carga cualitativamente, dice. Entonces, dice Jake que aquí es un buen punto. Yo considero que sí tiene sentido. Ahora, ¿tendrá más sentido más bien dejarle más alta presión al hospital y bajársela a la industria? O sea, ponerla aquí inmediatamente después del hospital. Y todo depende de la cota, de la elevación de aquí a acá y de aquí a acá, porque podría ser que si la ponemos aquí, le matamos demasiado la carga. Y nada entra para el hospital. Y nada entra al hospital. Digamos que aquí la presión del lado de aguas arriba nos queda en 70 libras y el lado de abajo en 20. Entonces el hospital lo máximo que va a tener es 20 cuando está alta, pero cuando se me baje se me va a tender a bajar. En cambio, si la pongo acá y digamos que le pongo 70 del lado del hospital, más lo que tiene que subir, y aquí para abajo le termino de matar la carga a la zona industrial. Entonces, pareciera como que en alguna parte de estos dos puntos, ¿verdad? Habría que ver la altura verdadera de aquí acá. Cualitativamente, sí, por aquí. Okay. Hasta una sostenedora calza, con doble función. Sí, pero no se adelante, Roy. Sí, no, yo sé que no. Ok, entonces sabemos que tenemos que bajarle la presión al menos a este, que sí está muy demasiado alto, y al menos a estos, que están muy demasiado abajo, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver si puedo aquí coger un lapicito. ¿Cuál es el lápiz que podría coger? No, el texto es, ¿verdad? Aquí, vamos a ver. Dijimos que por ahí. Me parece que es mejor con las herramientas de Zoom, ¿no? Ahí escribió, lo que pasa es que yo creo que ese color no, ¿verdad? Ahí, una WRP. Jake dice que de este lado, yo digo que del otro lado de atrás, ¿quién vota más, quién vota menos? Yo diría que después de la derivación. Ajá. Después sí. Sí. Por el riesgo de que se baje mucho y el hospital quede sin nada, ¿verdad? Ok, estamos, Jake. Sí, correcto. Ok. Profe, ¿y no hay riesgo más bien que me exploten las tuberías? Es que cualitativamente dijimos, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos la caída de carga de aquí a acá, por lo menos a los de abajo hay que bajar. El hospital está a media puesta, tal vez no está tan alta, ¿verdad? Okay. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Yo digo que como por ahí. ¿Por qué por ahí? Porque tengo que volver a agarrar un poquito de carga, ¿verdad? Si la bajo mucho, al menos la bajo demasiado, si me pego muy cerca, ¿verdad? Entonces, si estoy un poquito más arriba y por lo menos tengo la presión de consigna de aguas abajo más el poquitillo de cuesta que termine de bajar. Entonces yo la pondría como ahí. Por el sifoncillo también. Sí. Está muy bien. Ok, ya hicimos dos. ¿Habrá requerimiento de otra parte? Como dijimos, aquí arriba no hace falta. Ahí no. Y para esta escuela, ustedes, toda esta carga de aquí, ¿cómo la ven? La carga que entra aquí pasando por la escuela llega el tanque elevado de abajo. ¿No será que hay que bajar presiones ahí un poquillo? Sí, fijo, podría ser. Porque si esa agua sube solita, el tanque tiene que ir bien fuerte ahí, con buena presión.
como por ahí, No, a mí, no en la entrada. a la entrada del tanque. No, a la entrada de la escuela, digo. Sí, pero sí, podría ser aquí también. Pero, Es que él dice, creo que él dice, Carlos, solo reducirle a la escuela. A la escuela. Para el tanque Sí. no, porque para que el agua suba. Para que llegue. Exacto, para que Sí, suba sola. sí, eso le Pero iba a sí, decir pero si yo también. la calibro para que aquí el agua, la presión de aguas abajo me dé para que llegue. Ah, bueno, ahí Ahí sí. sí. A veces eso es más útil, digamos, tratar de agarrar más ramales. Ok, máximo que aquí a la entrada vamos a tener que poner una válvula de otro tipo de boya, ¿verdad? Como Robbie explicó en la entrada de tanques, una válvula de que controle nivel, ¿verdad? Y esa válvula que va a controlar el nivel es una válvula de control, entonces va a ir una ahí, definitivamente. Entonces, no, pero no puede haber dos, ¿verdad? Tengo que quitar una. Entonces, digamos que voy a quitar esta. ¿Ok? Voy a quitar esa para que no haya doble. No importa dónde, pero sí, la idea está bien. O sea, esta la pueden pasar para abajo y la escuela le queda alta presión. Yo decía, regulemos a la escuela, que le quede una presión. La que están bastante más alto que la escuela está más bajo que esta industria. Yo se la pondría ahí de camino, más o menos donde la había puesto. Seguimos. Yo creo que ya con eso completamos las válvulas reductoras de presión. Ahora, ¿qué decía Jay? La número 2. Dice, coloque las letras VSP, válvula sostenedora de presión, en al menos una ubicación donde considere de forma cualitativa que se podría necesitar el uso de una válvula de este tipo. Ajá. Ok, ¿cuál es el objetivo de la válvula sostenedora? No perder presión. Que no se nos baje la presión del lado de aguas atrás. Ok, entonces, esta válvula, voy a ver si se ve el lapicito aquí. Esta válvula que puse ahí, ¿verdad? O esta válvula que está acá, podría ser que la presión de este lado se baje demasiado cuando aumente la demanda allá, porque es una reductora, o sea, para mantener aquí la presión baja, pero cuando la demanda es muy, muy alta, podría ser que aquí sea tan baja que al hospital no le llegue agua. Entonces, Profesor, ajá. digamos, y entonces, y una reguladora de caudal en el hospital para asegurarse que al hospital le llegue un caudal bueno. No, más bien la reguladora es para que no se pasen. Digamos, es fijarles un caudal máximo y no un mínimo. No un mínimo, la reguladora de caudal no funciona así, digamos, yo no le puedo poner un caudal mínimo. No. A la escuela no, se lo tendría que poner la industria para que el resto le vaya a dar al hospital. O sea, recuerde que... Esa limita. Ok, es que esa es la palabra, yo pegó la palabra. Las de caudal no son válvulas reguladoras de caudal, son limitadoras de caudal. O sea, van a definir un techo de caudal para que el caudal no se pase de cierto límite. ¿Okay? Ah, ya. Sí, no, cuando el caudal es muy bajo, ella se abre toda. Pero cuando el caudal comienza a exceder un cierto límite de ajuste, ¿verdad? Y utilizando la placa de orificio, ¿verdad? En realidad, cuando lo que censa es una velocidad, cuando ya determina que la velocidad es muy alta, el caudal es muy alto. Y si el caudal es muy alto, alguien se está quedando sin agua porque me la estoy llevando toda por ahí. Okay, entonces el limitador de caudal como aquí, para que el hospital siempre le quede. Pero sí, esta válvula que está aquí, la tengo ¿para qué? Para que la presión aquí no sea muy alta en estas casas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si esta gente comienza a demandar demasiado y la presión comienza a caer y esto entra a canal abierto aquí? Entonces esta tubería quedaría en canal abierto porque la demanda es demasiado alta y aquí la presión sería cero. El agua pasaría chiflada, dice Ciro Solís. ¿Okay? Y si el agua se va chiflada, esta gente nunca tendría agua cuando estos están bien demandantes. Entonces, lo que yo digo, no sé si están de acuerdo conmigo, es aquí poner una válvula sostenedora de presión que haga que cuando la presión aquí se me está bajando demasiado porque aumentó demasiado la carga acá, ellos por lo menos se les garantiza de que siempre van a tener una carga. De por sí va a ser muy poquita, no sé si lo ven. Solamente la altura del tanque, porque estamos casi también al nivel del tanque. Ese tanque, digamos que está a 20 metros de altura con respecto a esas casas, o sea, ese sería
la estática. Y la dinámica se va al suelo rapidito. ¿Okay? Estamos ahí. Ahora, lo que decía Roy, estas dos válvulas en la misma línea, yo podría jugar con estas dos válvulas y decir, no, voy a poner la misma. Una válvula que reduzca lo que va para abajo, pero que además sea sostenedor. Y es la misma válvula, solo que tendría dos pilotos. Un piloto que reduce y un piloto que sostiene. Yo pensé en una válvula sostenedora, más bien en esa conexión con el pozo al inicio. En esta conexión con el pozo, esta. Ajá, porque yo me imagino, yo dije, bueno, las bombas le meten ese montón de presión y Ajá. si no la sostengo, se me escapa hacia el pozo. Para acá. Ajá. Entonces colocarlo sobre esa, pensé yo. Pues no sé si el pozo tiene algún sistema que evita que eso pase. No, para eso es el check. Para evitar que... Y se calibra la bomba del pozo sabiendo que tenés que vencer la presión de las bombas de abajo del río. Ajá, entonces usted lo que calcula y programa, digamos, la bomba para que la presión acá la pueda vencer. Pero ¿qué pasa si esto tiene una velocidad tan alta que esta presión aquí estas bombas nunca van a dar una presión suficiente para que esta tenga una presión dinámica contra la cual arrancar? Nunca podría arrancar esto. Porque digamos que aquí la presión es muy alta, pero a medida que yo voy subiendo va bajando la presión, ¿cierto? Sí. Y entonces, digamos que aquí vuelve a bajar. ¿Qué pasa en este bajonazo? El caudal la tubería tiende a acelerar el tubo, podría entrar a canal abierto y un pedazo de estos, ¿verdad? Porque tiene más capacidad el tubo que el caudal que estoy mandando. Entonces, para evitar eso, yo tendría que tener una sostenedora en esta línea más bien, para que aquí nunca se me baje la presión y esta bomba pueda arrancar, si no, no arranca. Si aquí no hay presión suficiente, estoy bombeando contra el vacío, digamos. Entonces, sí, pareciera como que por aquí hay que poner una sostenedora. Eso es una observación muy buena. Casi nadie ha visto eso en la vida. A nosotros nos ha pasado muchas veces este problema de que bombas en serie, digamos, que van entrando ahí como espina de pescado, unas de tantas no quieren entrar, y es porque la dinámica no se acomoda. Por cosas así como asuntos de topografía y capacidad excedida de la tubería. No, poner un tubo más grande de la cuenta tampoco es a veces tan útil, ¿verdad? Porque más bien las presiones se pueden bajar por la alta velocidad. Pero sí está bien. Entonces sí, por aquí podría haber una válvula sostenedora de presión, ¿no? Entonces, Roy, ¿qué opina? Si se acuerda del caso de Doña Lela. Sí, claro, ese es una muy buena, digamos, ahí nunca nadie había puesto una válvula. Sí, nadie la ha visto. Jake, eso fue muy, muy bueno. O sea, una observación muy buena. Lo que le dice, Sí, todo muy bien. Bueno, en un 100 ya, no hay que hacer examen, entonces ya, tengo el 100. Ajá. ¿Dónde más? A mí siempre me gusta ponerle al hospital. Al hospital, aquí está reductor de presión y debería ser como así, con un /USP, ¿verdad? Debería ser las dos, por lo mismo. La reductora para que esta gente no tenga presiones altas y la sostenedora para que el hospital siempre tenga agua. ¿Okay? Y lo mismo con la escuela, ¿verdad? Vean que es una cosa extraña. Estuve en una reunión de RAND hace poco y creo que Roy no estuvo. Y No, creo que sí, la de que hicieron, que en otros países no se acostumbra. en ningún lado, solo es tropicalizado para Costa Rica, el uso de las válvulas sostenedoras. Pero es por la topografía, es que ellos casi siempre trabajan con sistemas muy planos en Europa, ¿verdad? Entonces los europeos vienen aquí y se extrañan de que tengamos que poner tanta reductora y sostenedora y cosas así. Pero es porque ellos no hacen estos columpios, bueno, nosotros subimos, bajamos, volvemos a subir, volvemos a bajar. Allá en el lado de Escazú tenemos, no sé cuántos, 5 bombeos en línea. Sí, 6 ya. Sí, es el agua más cara del país. Para que llegue agua ocupa de 6 bombeos. Sí, y con sostenedoras, porque si no termina de subir y el camino se le va dando agua exactamente como está aquí, ¿verdad? Sí. El camino se le va dejando agua ahí a unos lugares y no a otros. Bueno, son todas las cosas separadas, obviamente que es mejor que sea la misma.
Entonces, probablemente aquí también, ¿verdad? Creo que la puse al revés, pero Este no sé en dibujo, ese- por las condiciones cualitativas, casi todos los casos que ponemos una, podemos poner las dos. Sí, sí, sí. Ya metiéndole números, por ejemplo, uno llegaría a la conclusión de que uno dice, bueno, la verdad es que esa ciudad del tanque elevado, lo que varía son unos 30 metros por una agua. Entonces, no habría que poner, digamos, tal vez reductora, solo la sostenedora para todo lo de Para- 5 pesos. Ajá, para allá no, para allá no, Para- solo sostenedora más bien, en el otro solo tubo, en sostenedora para ese tubo. en ese tubo. Pero a la larga uno ya cuantitativamente se da cuenta de que no se ocupa para el pueblo de abajo. Porque el pueblo de abajo, digamos que esté a, no sé, 30, 40 metros de diferencia de nivel. Sí, que usted lo que me está diciendo es que podría ser que esta ni siquiera se necesite porque el Exacto. tanque da una buena carga. Que Sí, bueno, cualitativamente, como estamos haciendo el ejercicio, por eso es que nos está dando que en casi todos los lugares que se ocupa una, uno alcanza la otra. ajá, sí, sí, sí. Ya a la hora de la verdad, digamos, en las redes, a veces solo una o la otra, pero sí no hay que nunca cerrar la puerta a las dos. Ajá, ajá. Y como es tan sencillo, nada más es, o sea, es seguir el programa y ponerlas en serie, los pilotos. Sí, sí, Entonces, es eso una ya, muy buena opción. eso ya nada más el armado del circuito control. Okay. Bueno, ya hicimos el 2, ahora ¿cuál sigue? 3. Coloque las letras VCN, válvula de control de nivel, en al menos 2 ubicaciones, donde considere de forma cualitativa que se podría necesitar el uso de una válvula de este tipo ¿Ustedes qué dicen? en los tanques. Sí, ¿verdad? Los tanques. Entonces, ¿qué será? Que esta válvula aquí arriba o aquí, esta misma, a la par de la de compuerta, digamos. Una controladora de nivel, voy a ponerlo en mayúscula porque casi ni se ve. Válvula controladora de nivel. Ahí, ¿verdad? Como despuesito de la compuerta o metida entre dos compuertas. Ahora, son iguales las dos válvulas de controlador de nivel. De hecho, la siguiente parte de la pregunta era ¿qué tipo de válvula para el tanque de abajo? Si de boya o de altitud. Ajá. ¿Qué opino? No, es altitud a la de abajo. Sí, recuerden que la altitud se pone cuando es un tanque elevado por el asunto de la dificultad de poner de traer la señal del llenado, digamos, la presión en la boya, traerla hasta la válvula. Recuerden que la válvula está abajo, entonces tiene que ser un mecanismo más sensible en los tanques elevados que en un tanque de boya, en un tanque común y corriente. El control está a la pura par, digamos. Por el hecho de estar elevado, ¿verdad? Vea que nosotros estamos con una presión aquí abajo diferente en la válvula que la presión que estoy trabajando arriba. Entonces, al ser menor esta presión aquí arriba, son presiones muy, muy pequeñas que no nos ayudan a hacer el control. Entonces, el de abajo tiene que ser de altitud y esta de boya común y corriente. Y ojalá con el piloto ¿cómo es que se llamaba? El piloto... El flotador on-off, no el modulante. El modulante es el que tiene que ser, no el on-off. No, el modulante es el que abre, cierre, abre, cierre, abre, cierre. La varilla del excusado, eso está. Ajá, el on-off es el que nos da el rango ese de un cuanto era. Ajá, ok. Ahora un comentario ahí, vacilón. Vea que bien usted podría poner en esta VCN del tanque elevado de abajo, ahí mismo podría poner el piloto sostenedor y garantizar que le llegue el agua a la escuela. Ajá. Entonces se ahorra la de arriba. No, es que tenemos que reducirlo y No, bueno, pero... en la escuela tiene que reducir. Sí, digamos, Sí. pero es que ahí tenés 3 en serie. Digamos, Sí. esa sostenedora, por lo menos el cuerpo de la sostenedora, se lo quita. Ese. Sí. Entonces Lo aquí pone- esta de aquí es USP
que esa sí es una práctica común, digamos, que las Que entradas de los tanques, lo tenemos en todos para garantizar de que no se nos vaya a bajar completamente la presión por la alta velocidad aquí en el tanque. exacto. Entonces usted le pone como un freno a mano, digamos, al agua, que no entre Esa así esa es una mejor opción. Ok, desbocada. seguimos. Bueno, ahora van otros que dice: coloque la letra vaga, válvula anticipadora del golpe de ariete en al menos 2 ubicaciones donde considere de forma cualitativa que podría necesitarse una válvula de este tipo. La salida de la bomba, ¿no? Ajá, entonces aquí, hacia un lado, ¿verdad? Buscando hacerla que descargue aquí, ahí a la atmósfera. No, así, que descargue en esa dirección de la línea y no que descargue. Cuando la columna se viene, vea que se abre y encuentra ese tubo abierto. Ok. Entonces el golpe no pega directo con el equipo de bombeo. Vea que los equipos de bombeo están en ángulo. Esa es la mejor opción. Y si ahí tuviera que poner un codo, bueno, el anclaje, Ah, no, por eso es mejor así. mejor así. Uh-huh. Que la encuentra abierta y la va cerrando. Y directo. Que la vaga quede directo y que más bien las bombas queden en ángulo para que el golpe se lo lleve la vaga, más bien. Si ella está abierta, pero digamos abierta pero cerrada, o sea, abierta que ya no tiene presión, pero caída por el propio peso, no importa que la revolee, digamos. ¿Sí? Porque al final, si se daña la válvula anticipadora de golpe de ariete, por los golpes se va a dañar más o menos despacio. Eso no pasa cada tanto, ¿verdad? En cambio, los equipos de bombeo sí sufren demasiado y el mantenimiento se le puede dar a esto. Okay. Ahí. Y lo mismo pasaría entonces acá, ¿verdad? Ahí, pues, siguiendo el mismo esquema, pondríamos la válvula anticipadora de golpe de ariete en esa. Sí. Pero sería A la derecha, perdón. después. Sí. Sería, es que Sí, digamos, después del. Las válvulas. Sí. ahí, Ujú. en esa cachera. Sí. Ok, antes de que estén las bombas, antes de que peguen las bombas, exactamente. Ok. Seguimos, entonces, ya la anticipadora quedó bastante clara. Okay. Dice: ahora las letras VAP, válvula de alivio de presión en al menos una ubicación donde se considere de forma cualitativa que se podría necesitar el uso de este tipo de válvulas. Alivio de presión. Ok. La bombita esta, la del pozo, esa va a necesitar un alivio de presión. Porque ella cuando tiene que hacer el arranque necesita regular la presión. Primero se bombea contra la válvula automática, ¿se acuerdan? De bomba, y las presiones comienzan a elevarse mucho. Entonces, hasta que no estabilicen las presiones, es necesario aquí en el equipo de bombeo. No sé, básicamente ahí yo creo que también podría ser en el mismo sistema de las bombas acá. Recuerden que pusimos una válvula de boya acá, entonces esto va a tender a levantar presiones, no golpe, sino a comenzar a levantar presiones porque la tubería comienza a cerrar. Entonces A veces vale la pena por si falla el switch de presión de salida de las bombas, que alivie, porque ahí no trabajaría la vaga. Ahí lo que es, digamos, que cierra arriba y el switch de las bombas no se apague, y entonces trabajan contra tubo lleno, nunca hay golpe, pero revienta el tubo. Ajá. Entonces ahí la anticipadora nunca se abriría, tendría que ser la de alivio. Sí. Y como en los puntos bajos no sirven las de alivio. En los puntos bajos, no mucho, realidad, se te puede descargar toda la línea. Sí. Okay. No, en realidad no. En realidad en la red ya no. Es para proteger los equipos de bombeo. Ok,
yo ya entiendo lo que dice Jake. Aquí, digamos, en este punto de acá, abajo, imagínense, el tanque este se cierra y comienza la estática a abrir, a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, y esto cerrado, todo cerrado, la presión comienza a convertirse en estática, ¿verdad? Y la estática, una línea estática acá, voy a ver si puedo, ¿cuál era el lápiz? Ahí. Pero digamos que la tubería ahí debería de soportar eso. A ver si diseñado para eso, ¿no? Ajá, esta sería la estática. Entonces aquí tendría yo toda esta presión de aquí a acá, digamos, cuando la estática se vence. Entonces, sí, uno lo puede haber diseñado o también haber planeado de que durante un ratillo en la noche voy a diseñar para una estática así, de noche, y de día, cuando hay demanda máxima, está así. Está caída, sí, totalmente. Pero cuando es de noche, estamos con esta. Bueno, si me paso de esta, aquí voy a poner una válvula de alivio por si este tanque cierra y este de acá, ¿verdad? Me mantiene una estática muy alta durante mucho tiempo, mejor aliviar la presión si me excedo de eso. Entonces, podría ser lo que Jake decía, ¿verdad? Pero resulta que... Perdón, era una consulta de costo. Digamos, ¿es más barato colocar una válvula o diseñar toda la tubería para que resista la presión plana arriba? No, mejor poner una válvula. Mejor poner una válvula. Pero el problema es si falla o no falla. En ese caso, esta sostenedora de presión que está acá, le podemos calibrar de que si se supera cierta presión que abra y rebalse el tanque. Es preferible rebasar el tanque que levantar la tubería. Entonces, en este caso, yo no pondría una válvula de alivio de presión, porque la sostenedora es una válvula de alivio de presión y está conectada en línea hacia el tanque. O sea que si me supero esta presión de ajuste, que fugue al tanque. O sea que el tanque rebalsa. Él va a cerrar por nivel, pero si cuando cierra con nivel no hay carga, digamos, todo el mundo, el hospital cierra, la fábrica cierra y la escuela está cerrada y el tanque cerrado, la estática se me va a hacer horizontal, ¿cierto? En ese caso, entonces, que vuelva este piloto de la sostenedora a rebalsar este tanque, preferible que comprometer la tubería. Okay, pero esa es una de alivio de presión que es la misma, ¿verdad? Yo hoy lo había explicado en la presentación de la válvula de alivio de presión y la sostenedora son la misma, solo que conectada una en línea y otra fuera de línea. ¿Ok? ¿Qué más? Sí. Igual, colocar de forma cualitativa válvula reguladora de caudal en al menos una ubicación. Ok. ¿Dónde la pondrían? Antes del hospital. Al hospital yo no le regularía caudal, ¿verdad? No, más bien es, perdón, en la industria después del La hospital. industria. La industria se podría exceder el caudal que pidieron en la solicitud de disponibilidad, digamos. Estoy seguro. Siempre. Entonces podríamos decirles, ok, les vamos a dar el caudal que ustedes dicen, pero úsenlo sabiamente, ¿verdad? Use it wisely, decía que. Ok, entonces una válvula, ¿cómo es que eran las letras? Reguladora de caudal, RC. VRC. Sí, ahí. ¿Y a la ciudad? Pero a la ciudad no me la regula el sistema de bombeo. Exacto, sí. Quería ver si estaba vivo. Ok, porque sí, el equipo de bombeo se ajusta, ¿verdad? Para que con los medidores de caudal uno dé la consigna ahí. El problema es que comiencen las bombas a bombear hacia el vacío, ¿verdad? Ok. Se podría poner también aquí en esta de acá, donde están los pinos, para regularles a ellos, porque también por la sostenedora podría ser que nunca tengan agua los de abajo.
o tengan mucha interrupción de trabajo. ¿Okay? Puede ser. Bueno, ¿qué más? Siguiente es una de esas preguntillas. Capciosas. Sí. Para serles sinceros, yo aquí. Si al cerrar el puerto 2 de una válvula de control hidráulico, la válvula no hace el cierre, mencione 3 razones por las cuales la válvula no podría estar cerrada. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes del diagrama de la válvula? ¿Cómo era que funcionaba la válvula? La presión entra por el puerto 1 hacia la cámara y sale de la cámara por el puerto 2 hacia la tubería. Si yo cierro el puerto 2, el agua que está en la cámara no puede salir, ¿verdad? Y si no puede salir el agua que está en la cámara comienza a tener presión, se iguala con la presión de la tubería y por las diferencias de áreas, ¿verdad? La fuerza hacia abajo es más grande, la válvula se cierra. ¿Qué pasa si yo le hago a la válvula y no se cierra? ¿Qué podría estar pasando? Yo pensé que había una basura atravesada. Una basura atravesada en la válvula de aguja, que no le meta agua a la cámara de arriba. Entonces, eso es una de las posibilidades, limpiar el strainer, ¿verdad? No, pero yo creo que él dice en el tubo. En el tubo. Yo digo en cualquier lado, hay una basura atravesada. Ok. No, bueno, una basura atravesada es una basura atravesada en la tubería que va del puerto 1 a la cámara. Ahí sí, ¿por qué? Porque no le está entrando agua del puerto 1 a la cámara, por lo tanto la cámara no se presuriza y no puede cerrar nunca, aunque esté la otra tubería cerrada. En cambio, si la basura está pegada en el puerto 2, de la cámara al puerto 2, la válvula estaría cerrada, se cerraría, porque hay una obstrucción que no le permite exactamente, no hay como abrirla. Entonces, si una basura en el circuito control del puerto 1 a la cámara, que hay que revisar el strainer, la válvula de aguja, o si no, porque en el piloto no, el piloto está del otro lado también, en el puerto 2. ¿Qué otra cosa puede estar pasando? Yo pensé en que la membrana se dañara. Claro, por supuesto. Entonces, si la membrana se daña, nunca hay presión en la cámara de arriba. El agua pasaría. Si el diafragma está roto, el agua pasa de arriba y sigue su camino. Y entonces no hay válvula. No hay válvula, exactamente. Y ahí se me acabaron las opciones. No, esas dos. No, la tercera que se pide en la calibración, no. Del piloto. No, realmente la tercera era la obstrucción, pero adentro de la válvula, porque ¿se acuerdan que nos sí. Que el eje tiene que bajar, digamos, bien abajo para que la válvula cierre? Con una única piedra, una piedra así, una piedra cuarta, o sea, no se imaginen una piedra enorme, una piedrilla cuarta que está ahí en el fondo de la válvula, ya el eje pega contra eso y la aprisiona, digamos, no puede más bien, o sea, en algún momento la puede pulverizar, pero tendría que hacer mucha presión y ya con eso no se cierra, entonces sigue pasando flujo, digamos, porque la válvula se obstruye. Pero no tiene por qué ser una piedra, puede ser los anteojos del operador de la planta o un beaker, cuando hacen pruebas de calidad del agua o un escalímetro, sacamos una vez. ¿Qué más? Sí, hay una cosa impresionante, sacamos varias botellillas de licor que se metieron las bombitas de ¿cómo era? De cacique. Sí, ahora les estoy mandando ahí en el grupo. Los bombillos que llaman. Los bombillos, sí. Eso sacamos varios. Ahí en el grupo les acabo de enviar una foto para que vean una cantidad de piedrillas cuartas, digamos, que se pueden acumular en una válvula y que por eso no cierra. Esa es la tercera, básicamente. Y me queda una duda. Bueno, ¿y eso de esos bombillos, quiénes eran los que los metían? ¿Los indigentes o los trabajadores? Los operadores. Estamos en esas. No, ¿sabe qué es? Que cuando ellos van a hacer una reparación, ellos lo que hacen es que cortan la tubería y para que no se meta mucha tierra, meten un bombillo para un lado y meten el bombillo para el otro. Mientras sacan la tierra y toda la cosa, lo usan de tapón. A veces usan una botella de Coca-Cola, lo que pasa es una botella de Coca-Cola, dependiendo del diámetro. Y de ahí, a veces, se fue. Se lo chupa, en la bolsa de atrás. Sí, a veces es una botella de Crawford. No, y hemos encontrado un pedazo de tela, digamos, un pedazo de pantalón viejo, ¿se acuerdan?
Sí, la válvula del Talón pantalón. viejo porque lo hacen un taco y lo tratan de tapar el tubo mientras reparan para que no se meta mucha tierra. Y la succión es brava. Y a Y se veces les, se les olvida que tienen que cerrar la válvula de abajo porque si dejan abierto la gente sigue consumiendo y comienza a bajar la presión del lado de abajo de la fuga. Y cuando es en una fuga de una tubería principal, en la red no pasa porque en la red volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay circulación por otros lados y entonces no necesariamente seguimos succionando el agua que está ya en el tubo. Eso es un asunto de las prácticas operativas. ¿Okay? Bueno, ahí la que sigue, Jake. Yo puedo ir bajar, don Carlos, ahí para verlas, tal vez, no. Sí, Bueno, sí, porque ya no. lo dice. Si se desea dar mantenimiento, si se necesita dar mantenimiento a una válvula reductora de presión, ¿cuál de los dos puertos es el único que se puede cerrar, digamos, para hacer pruebas? Sin cerrar la válvula de compuerta aguas arriba y aguas abajo de la válvula de control. O sea, dejo todo abierto y solo cierro un puerto para hacer pruebas. Ajá. ¿Cuál cerrarían? ¿Qué pasa si cierran el... hagamos el de, ¿cómo se llama? Haciendo... El ejercicio inverso. Sí, descartemos. ¿Qué pasa si cerramos el puerto 1? No le entra agua a la cámara de arriba. Y si no le entra agua a la cámara de arriba, no La podemos válvula se medir dispara. nada, o sea, no No, funciona. se dispara. la válvula le entra agua arriba y como está abierto el puerto 2, todo el agua que está en la cámara de arriba se va a salir y no le va a entrar, entonces no va a ser el equilibrio ¿se acuerdan? Aquel que el piloto lo que hace es sostener la presión de un lado y otro y dejar pasar o no dejar pasar agua. En este caso, el agua va a pasar y se va a abrir toda la válvula. Y eso sería bueno. No, porque Abrir no la... tiene válvula. Entonces, no. si ella estaba regulando, significa que abajo la presión es menor que la que tengo arriba. Si cierro el puerto 1, la válvula se abre toda y ¿qué estoy haciendo? Adiós la calle de adoquines. Exactamente, le meto toda la presión de aguas arriba, más la estática y hago un golpe de ariete en todo caso, de ahí para abajo. Entonces el puerto 1 no se toca. ¿El cuál se toca? El puerto 2. ¿Qué gano cuando se cierra el puerto 2? La cierro toda. Y si la cierro toda, entonces puedo jugar y con comprobar ella. que el diafragma esté bueno, que no esté obstruida, que cerró hidráulica. Bueno, ahí después puedes empezar a cerrarla hidráulicamente, pero esa es la prueba que se hace, la del 2. Básicamente uno llega y cierra el puerto 2 y la válvula se cerró toda, despacito, ¿verdad? Tiene que verificar que la aguja esté bien y el piloto esté bien, porque si la cierran muy rápido y todo está muy abierto, la válvula se cierra de golpe. Si se cierra de golpe, hay un golpe de ariete, ¿se acuerdan? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre. Ok, pero así se prueba la válvula. Vamos a ver el que sigue. Es la última, ya. Sí, la última. Ok, y la última pregunta es, ¿qué le va a pasar a la presión aguas abajo? Bueno, no, empieza en el 4. No, el 4. Es que se me... O sea, es que es toda una sola pregunta. Ajá. Si la válvula sostenedora, si una válvula sostenedora de presión tiene el valor de presión en el puerto 2 de 40 PSI y en el puerto 1 de 60 PSI, ¿qué habría que hacerle al circuito de control o al piloto para que la válvula opere en 70 PSI de consigna que la que debe operar? Recuerden que en las sostenedoras la consigna es aguas atrás. En las reductoras la consigna es aguas adelante, ¿verdad? Lo que uno regula. Uno no puede en las dos regular los dos lados, solo uno. Entonces en este caso estamos regulando la presión aguas atrás. Entonces, dice qué es lo que hay que hacerle al circuito de control o al piloto para que la válvula opere a mayor presión. El piloto tiene que estar más abierto o más cerrado. Aguas abajo. El piloto, sí. Más cerrado. cerrado. Un poco más, sí. Sí, por eso. Pero ahora sí, ¿cómo era lo que nos había contado Roy? Cerrando abre y abriendo cierra, ese es el de la reductora. Y el de la sostenedora es cerrando cierra y abriendo abre. Así es, ¿verdad? Mejor leer el manual antes de hacerlo. Sí, pero en este caso es apretando el tornillo, ¿verdad?
Aquí Si usted aprieta- son reglillas de dedo, digamos, que es bueno que si a usted le toca estar viendo válvulas, las ande consigo. Que es eso, el digamos, forro, lo de, el forro. ajá, de cómo funciona un Manual de piloto. bolsillo. Sí, Exacto. Entonces, sí, en este caso es cerrar un poquito el piloto, digamos, para subir la O presión. sea, apretar el tornillo Apretar el tornillo, exactamente. o apretar el resorte, realmente. Ujú. Ok. ¿Y qué le pasa a la presión de aguas abajo? No, pero ¿en qué puerto se ve la presión? ¿En el 1 o en el 2? En el de aguas arriba, 2. En el 1, en el 1. No, en Porque el 1 2 porque es sostenedora. tenedora. sí. Cierto. Recuerden, reductoras, el puerto importante es el 2. En sostenedoras, el puerto importante es el 1, que fue lo que dije yo hace un rato, pero no con esas palabras. ¿Y qué le pasa a la presión de aguas abajo? Quería caer un poco, ¿no? Podría caer un poco, pero todo depende del caudal de que hay aguas abajo. Ajá, lo importante es que no sabemos, digamos, que para la válvula no es importante lo que pasa aguas abajo. Sí, solamente lo de arriba. Incluso podría cerrarse. Perdón, pero si yo toco el tornillo, ¿no pasa menos caudal? No, aumenta la presión del lado izquierdo y ya. Y para que eso pase, podría ser que se cierre toda la válvula, que no cierre nada, porque el caudal que está pasando es muy poco. O que cierre un poco y baje la presión. Entonces podría pasar lo que sea. Eso es como que, o sea, lo único que usted garantiza son 70 ríos. Abajo no garantiza nada. Podría ser los mismos 70, podrían ser 60, En la noche, podría ser en la 50. noche probablemente sea 70 los dos. Probablemente. Sí. Entonces, con la reductora uno sabe qué pasa en aguas abajo, pero no arriba. Y en la sostenedora sabe qué pasa en aguas arriba, pero no abajo. Okay. Y está bien, es que así funciona. No sé si hay más preguntas y si quedó claro, digamos, el ejercicio. No. Casi pasaron el curso de válvulas de la IA. Sí, ese es el curso de válvulas. Hay unas preguntas un poco más. De hecho, hay una, por ejemplo, esa del puerto. Yo sé que la del puerto 2 hay más que decir, o sea, hay que haber dicho más para tal vez tenerlo bien claro, pero la verdad es que era bonito hacer el ejercicio. Sí. La opción que queda es ir a buscar una válvula y travesear. Eso es lo que sigue. Correcto, sí, hay que travesear. Ahora, tengo una pregunta, ahora que, profesor, compañeros, que usted habla de travesear. Ya así, ya aquí entre nos y que nadie nos escucha y que estamos en confianza. ¿Qué ¿Está tan grabando peligroso? esto? Sí. Bueno, entonces no, ya no, es broma. ¿Qué tan peligroso es ir a manipular eso? Ya de verdad. Sin saber, muy peligroso. Sí, eso sospeché. Un golpe de ariete, como les dije el otro día, un golpe de ariete en una de esas válvulas, que usted la cierre muy rápido por el error que sea, se fue y va usted y travesea el piloto de la válvula de aguja y la abre toda, por ejemplo, que es la que regula la velocidad de cierre. Y después va y cierra el puerto 2, se puede suicidar porque la válvula explota. Sí. Ajá. Entonces, hay que saber qué es lo que está uno haciendo, ¿verdad? Y lo mejor es ir con alguien que sepa y que le explique y hacerlo para agarrar el feeling. Es como un feeling, ¿verdad? Que uno agarra. No sé si a todos nos ha pasado. Yo reventé un tubo aprendiendo a usar una válvula y yo creo que Roy también. No, Roy quebró la válvula, yo creo. Entonces todos los que hemos traveseado válvulas nos hemos jalado una torta en algún momento. ¿Por qué? Porque es que es muy peligroso. Es muy fácil cometer un error. Una vez que ya está calibrada la válvula funcionando, es una maravilla. Pero cuando uno llega sin saber y le da vuelta al piloto para donde no es, y podría ser que las presiones sean muy altas o cierre demasiado rápido o abra demasiado rápido. Y tenemos que ir a pedirle perdón ahí a todos les han pasado algún chiste, digamos, ahí a los operadores y a los técnicos de válvulas que van a hacer. Algo pasa siempre, ¿verdad? Por eso es que ese tipo de cosas hay que aprenderlas primero en un laboratorio y eso es uno de los defectos que estamos tratando de remediar. Hay que tener una escuelita de válvulas donde ir a reventar tubos sin que pase nada más cerrar válvulas y listo. Pero sí, usted dio en el clavo.
¿sí? Y no se puede aprender, o sea, mentira. O sea, yo le puedo dar toda la teoría que usted quiera, que no se puede aprender si no va y manipula uno las válvulas. ¿Por qué? Porque todas son diferentes. Los pilotos de diferentes fabricantes son iguales, pero no iguales. ¿Verdad? Específicamente iguales no son. Entonces sí vale la pena pasar por lo menos una visita de campo, por lo menos ir a ver la válvula y toquetear, mover y hacer todo el recorrido, no sé. ¿Algo más? Profesor, Sí, Dayana. qué pena siento. No sé por qué me enredé y pensé que hoy era la clase libre. No, el jueves dijimos. Sí, no sé qué pasó por mi cabeza. Pido Sí. disculpas, perdón. No se preocupe, esto está quedando grabado y ahí lo va a ver. Me Es da, más, me da demasiada pena. no, tranquila, no pasa nada. No es la primera vez. Yo tengo siempre esa pesadilla recurrente de cuando era estudiante. Me despierto así y dice, ay, no fui a clases. Pero yo tengo 30 años de graduado, ¿cuáles clases? Sí, y siempre paso, y la tarea no la he hecho. O sea, es un mal que tenemos nosotros. Así que Pues hoy la tranquila. pesadilla se me hizo realidad. Sí, tranquila. No sé, si estamos con este ejercicio para comentarles un poquito y hacer uno en EPANET, algo que les tengo ahí, para ver entonces cómo vemos los accesorios. Vean que yo tengo una presentación ahí de la parte de accesorios, pero Roy no me dejó nada de tema, casi lo vio todo. Entonces vamos a pasar rápidamente esa presentación para ver lo que nos falta, que creo que lo único de lo que no hablo fue válvulas de aire, ¿verdad? Y hacemos un ejercicio en el ratito que nos queda. Vamos a ver qué hora es. Sí, ya son las 7 de las 8. Entonces, no sé si les parece. Démosle, profe. Yo tengo toda la energía de la noche. No me diga que se fue a acostar temprano como a descansar. Dice. Hoy es descanso. No, de hecho me quedé trabajando tarde y todo y pensando, porque di por un hecho de todo el día que hoy no tenía clase. No sé por qué se me cruzaron los cables. Ok, ahí está lo de esa comprobación. Entonces vámonos para acá. Sí, pero lo que dijimos es que hoy iba a ser nada más hablar de ese ejercicio. Y a mí me gusta ese ejercicio, es como muy sencillito, pero lo importante es que se queda claro, digamos, dónde se usan. Recuerden que tenemos como una visita de campo nosotros, ¿verdad? Planeada al centro control. Ahí podemos ver alguna válvula, tal vez podamos conseguir una para que la manipulemos. Ahí en el plantel debe haber alguna que podamos tocar. Ok, voy a descargar esto. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, ya la vemos. Ok. Yo creo que del único que no hablamos fue de las placas de orificio. Pues no hablamos, que no habló Roy, fue de las placas de orificio y de las válvulas de aire que están ahí en esa. Entonces vamos a ir demasiado rápido. Ok. Los accesorios que existen son para controlar presiones, para controlar caudales, expulsión y admisión de aire, control de niveles, cierre y apertura, o sea, válvulas de cierre y apertura para mantenimiento, limpieza y purga y de hidrantes, válvulas de limpieza y válvulas de purga, y medición y supervisión, bueno, otros accesorios de medición. Esos serían los accesorios que nos interesan. En la parte de modelado, pues no interesan la limpieza ni la purga, los hidrantes sí.
cierre y apertura sí interesa para modelos de funcionamiento, para mantenimiento. Los controles de niveles de tanque, que ya lo vimos, ¿verdad? Y lo de expulsión y emisión de aire, pues ese simplemente son consideraciones como que tal vez valía la pena haberlo hecho en el ejercicio que acabamos de ver, donde sería bueno poner equipo para admisión y expulsión de aire. ¿Okay? Nosotros en AIA no usamos válvulas de mariposa mucho, solo en cierto tipo de tuberías, en Orosi, y tal vez ahora con el proyecto nuevo se van a utilizar algunas válvulas de mariposa, ¿verdad? Y como la válvula mariposa del cierre es tan rápido, porque solamente un cuarto de vuelta, casi siempre lo que tienen es un motorreductor para dos cosas: que el cierre sea fácil de hacer, suave, y que se tarde bastantes vueltas en darle el cuarto de vuelta a la válvula. Después, otra cosa importante, que las válvulas pueden tener, las válvulas de compuerta, ¿verdad? Pueden tener el vástago fijo o el vástago ascendente. Las de vástago ascendente casi nunca las usamos porque esas funcionan bien en instalaciones donde están expuestas, porque esa cosa se mueve, ¿verdad? Lo normal es que dentro de las cajas sean de vástago fijo y que se manipulan con un dado, básicamente. Vamos a ver. Para control de presiones, ya Roy lo explicó totalmente, ¿verdad? Todos los tipos de válvulas que se utilizan: las válvulas reductoras, las sostenedoras, las de alivio, la anticipadora y las válvulas de bomba. Y otras cosas que se utilizan para controlar presiones son las placas de orificio. A veces matamos presión a punta de una pérdida de carga muy alta por una placa o por algún otro dispositivo de altas pérdidas. ¿Para qué tenemos una placa? ¿Para qué ponemos una placa de orificio? Puede ser para producir una pérdida fija y que después una reguladora tenga que trabajar con una pérdida menor y no esté cavitando la válvula, sino que lo que esté cavitando sea la placa de orificio. Y después otros equipos que se utilizan también son los controladores o terminales remotas o no sé, autómatas, equipo de control. Vamos a ver. Bueno, ya esto de la válvula ya no lo vamos a ver, los diferentes tipos, y los criterios de selección que Roy lo explicó, que son el coeficiente de descarga, las pérdidas de carga y la cavitación. Esos son los factores que se consideran, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos en la presentación. Bueno, aquí están las mismas hojitas que ya vimos con que explicó Roy. Tal vez este es el que no hemos visto. Bueno, ¿qué pasa con una placa de orificio? Normalmente una placa de orificio es un dispositivo que utilizamos para medir caudales. No sé si se acuerdan el efecto del Venturi utilizando la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Despejábamos un caudal de la ecuación de Bernoulli sabiendo el cambio de presión entre un punto y otro del vertedor. Si no recuerdan eso, les puedo pasar ahí alguna información para que lo recuerden. Pero eso es para el control para la medición de caudales. Sin embargo, actualmente hay equipo electrónico que funciona mucho mejor, más estable y requiere menos mantenimiento que una placa de orificio. Las placas de orificio solamente las estamos utilizando para las válvulas controladoras de caudal, que no es un uso muy usual. O sea, por ahí tenemos una que no las hemos puesto a operar porque en realidad controlar caudal casi nunca es la forma, digamos, de trabajar. Es mejor controlar presiones que caudales. Bueno, para recordarles, aquí esta curva que se ve ahí en azul apenas es la curva de la K, el coeficiente de pérdida locales de una placa de orificio con respecto a la relación del área completa de paso entre el área, ¿cómo se llama? El área de cierre. Entonces, cuando la válvula está totalmente abierta, o la placa de orificio, mejor dicho, el área es exactamente el área del tubo, entonces el coeficiente aquí en 1, el coeficiente, la K es 0.
Y a medida que yo voy haciendo el diámetro interno más pequeño, el área va siendo cada vez más pequeña con respecto al área total, y eso comienza a sentirse cuando a partir de como el 20% de cierre, o sea, cuando ya le queda como el 20% del área cerrado, es que cuando comienza a haber un poquito de aumento en la K. No sé si ven que aquí cuando es el 30% estamos por debajo del 50, de una K de 50 como 20. En punto 2, o sea, 20% de relación de áreas anda como en 100, ¿verdad? Y el 10% anda como por 300 y ven que después se dispara. Entonces la K de una placa de orificio puede ser tan alta como queramos. Si ustedes ven aquí los datos que saqué de esa curva como para valores más o menos típicos de cierre, vean que la K comienza a dispararse y a tener sentido, digamos, como un medio para producir pérdidas de carga. A veces necesitamos perder carga. Y si no hay una válvula, poner una válvula estrangulada es lo que se estila, digamos. Agarrar una válvula y cerrarla y dejarle el paso. No sé si se acuerdan de aquel ejercicio que hicimos del golpe de ariete, más o menos viene siendo lo mismo. Entonces la K comienza a dispararse. Y cuando ya, obviamente, está totalmente cerrada, pues la K es infinito. La K es infinita, entonces las pérdidas de carga son todo, ¿verdad? Básicamente. No sé si queda alguna duda de esto. ¿Qué pasa con las placas de orificio para medir caudales? Probablemente andan en unas relaciones aquí, como de 50% del área. Entonces, ¿cuántas son las pérdidas que producen? Pues básicamente nada. Una placa de orificio usada para medir caudal no produce pérdidas de carga. La relación de diámetros tiene que ser muy fuerte. O sea que si la tubería... Bueno, eso que estos son áreas, ¿verdad? No son radios. Sí, señor. Ese efecto de que se dispara la K se genera en todo tipo de válvula, ¿verdad? No solo en la de orificio. En todo tipo de válvula. Lo que pasa es que en una placa de orificio es fácil calcular la relación de las áreas. En cambio, en una válvula que va cerrando, es el lente que se va haciendo, ¿verdad? La forma de calcular ese lente es medio complicada. Yo la hice para el caso de la válvula que se va cerrando y rápido, para el golpe de ariete. Pero ya no me acuerdo cómo fue que lo hice. Podría haberme yo brincado algunas esquinillas ahí para poder hacer el cálculo. ¿Okay? Pero esto, digamos, es muy fácil porque es un círculo menos otro círculo. Es el área de un círculo menos el área del otro círculo. Esa sería la relación. Sería muy fácil de calcular esta relación de áreas, ¿verdad? O de diámetros al cuadrado, en realidad. El diámetro de uno al cuadrado entre el diámetro del otro al cuadrado es lo mismo, ¿verdad? Y entonces uno podría calcular y utilizarlas, ¿ok? Obviamente que esas pérdidas de carga dependen de la velocidad y son un valor fijo porque dependen de un valor fijo de K. Entonces no hay mucho control. Digamos, si la velocidad es muy alta pierdo una cierta cantidad, si la velocidad baja pierdo otra cantidad, no es lo que yo quiera. ¿Y cuánto voy a lograr tener aguas abajo? Depende del caudal, depende de la velocidad. Y entonces a diferentes horas esa placa de orificio puede estar teniendo presiones aguas abajo diferentes. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que pierdo una gran cantidad y después eso lo puede agarrar una válvula de control y controlar con una presión un poco más baja. ¿Okay? Eso es una medida desesperada, digamos. A veces es necesario. Es como poner un tanque quebrada también. Básicamente algo así parecido. Ok, la válvula de control de caudales, que tal vez... Roy, ¿usted le explicó esta? ¿Cómo funcionaba? Ahorita no me acuerdo. No, ese es el futuro. Ese fue el que dije que de momento no lo expliqué. Ah, ok. Entonces, básicamente, no sé si se fijan acá en donde está la manita. Hoy ya no está. Se perdió la manita. Voy a poner la bolita. Aquí donde está la bolita, esto que está acá es una placa de orificio. Y si ustedes ven aquí hay dos tomas de presión. Una presión exactamente donde está la placa de orificio, donde está el área pequeña. Aquí es donde está el disturbio de presión. La presión aquí va a ser más baja porque la velocidad es más alta. Y aquí hay una toma de presión donde antes de salir, ¿verdad? El agua viene para allá.
Entonces aquí la velocidad es más baja porque el área es más grande y por lo tanto la presión aquí es más alta. Esta diferencia de presión en realidad vean que va para el piloto, para los dos lados del piloto. Este piloto lo que hace es regular una diferencia de presión entre estos dos puntos, que depende de qué. ¿De qué depende esta diferencia de presión entre estos dos puntos? Depende del caudal que está pasando por acá. Si el caudal aquí es muy alto, la velocidad, la diferencia de velocidades aquí es muy alta, y entonces la diferencia de presión entre estos dos es más alta. Y entonces esto va a permitir que esta presión haga, ¿verdad? Que esta que es la ven, la presión de aguas abajo va a ser más baja y esta va a ser más alta. Y esto va a permitir que la válvula le entre agua y se cierre cuando la presión es muy alta. Y cuando la presión es muy baja, va a hacer que pase menos agua de retorno para acá y la válvula va más bien a abrir. Entonces, es como quien dice, este piloto es un piloto que tiene el resorte más una presión que es variable. Antes, lo que Roy les había explicado era que uno con el resorte aquí ajusta cuál es la tensión que hay en este resorte, y hay una presión que hay de un lado y la presión que está del otro lado, van a tener una diferencia que depende de la caja del resorte. En este caso vamos a tener la caja del resorte más la diferencia de presión que hay entre estos dos puntos, y eso es el clavo. Si esta presión aumenta, es como si yo socara el resorte. Si esta presión baja, es como si yo aflojara el resorte. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta válvula se va a acomodar diferente, o sea, va a tener un comportamiento, este piloto, que va a depender de los caudales que estén pasando por aquí. Entonces, la válvula no solamente va a regular las presiones, sino que va a cambiar la consigna de las presiones de acuerdo a los caudales. Y esa es la parte, digamos, ¿cómo se regula? ¿Cómo se ajusta para que pase el caudal máximo que yo quiero? Ustedes, cuando ya tienen el caudal que está pasando por aquí, ustedes tienen que venir y medir el caudal. Pueden usar la misma placa de orificio para medir el caudal, o poner un medidor, y miden el caudal y ajustan el resorte para que aquí pase el caudal que yo quiero. Y una vez que yo lo suelto, ese caudal va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque si el caudal baja la diferencia de presión, y al bajar la diferencia de presión le estoy, como quien dice, ajustando el resorte, entonces la válvula se va a abrir. Y si el caudal sube mucho, la diferencia de presión sube un montón, entonces la presión en el resorte se va a aumentar y va a cambiar y la válvula se va a cerrar. Entonces es una válvula que va a reducir, no sabemos cuánto, porque no nos interesa las presiones que hay acá, lo que nos interesa es que de aquí a acá siempre haya esa diferencia de presión, que es la que regula los dos pilotos. Entonces, siempre se calibran así. O sea, yo la pongo a trabajar y ajusto el piloto para que pase el caudal que yo requiero. Cuando ya está pasando el caudal que yo quiero, ya me puedo ir, porque yo sé que si aumenta el caudal, el resorte es como si lo socara y la válvula se va a cerrar a esa presión de ajuste. ¿Cuál? No sé. Es la del resorte que tiene en ese momento más el delta P. Y esa es la magia de esta válvula. No necesito saber las presiones, las podría averiguar. A qué presión está trabajando aguas abajo y aguas arriba, para que esta diferencia de presión de aquí a aquí origine que el caudal que está pasando sea un valor fijo. ¿Cómo sé que ese caudal es un valor fijo? Porque esta válvula de acá, placa de orificio, me genera una diferencia de presión que es la que yo estoy usando para abrir o cerrar la válvula. Ok, tal vez valdría la pena, si Roy tenía ahí los videos, también verlo en algún momento. Si puedo, ahí se los estoy pasando y vemos el funcionamiento, pero en realidad es esto. El secreto está en que esta placa de orificio genera un delta P que se suma o se resta al tornillo para el ajuste. Yo la Roy, que lo veo. Cada casa fabricante tiene una de estas, digamos.
La Vermat, esta es la single, la que está en pantalla. Ah, sí, esa es la que yo conozco bien. La Vermat tiene una cierta diferencia, digamos, y tiene como en vez de que este eje largo esté en el piloto, lo tiene en la cámara, pero al final es lo mismo. Y la Dorot trabaja con una guillotina, digamos, en vez de ser una placa de orificio, es una compuerta. Como una compuerta bastante inoxidable, bastante delgada, pero bastante, digamos, resistente. Y uno le hace un cierto grado de apertura para que trabajen. Pero es porque las tres empresas más grandes, que son esas, podemos decir, están como en una carrera en ver quién es la que encuentra, digamos, la mejor válvula de cara al futuro. Ajá. Y entonces es interesante ver este momento porque cada uno nosotros nos beneficiamos de lo que ellos encuentran. Sí. En todo caso, pareciera que el salto que se va a dar con estas válvulas es el control electrónico. Ajá. Es mejor ponerle un sensor. Eso lo vi yo también en la gente de Singer. Sí, esa la tiene Claval, pero muy cara. Ajá. Tiene un sensor y el sensor tiene un servo que soca y afloja el piloto. Que es lo mismo. Solo que esto es como un apoyo a la presión del resorte. Es el K del resorte más un delta P. Y en la otra en realidad, cuando el caudal está aumentando mucho, hay un motorcillo que cierra el tornillo. Cuando el caudal está bajando mucho, hay un motorcillo que abre el tornillo. Entonces se pasa el piloto moviéndose para arriba y para abajo. Eso me parece que se desgasta mal el piloto, ¿verdad? En este caso, no, vean que es un piloto tipo de, ¿cómo se llama? De altitud, que es bien grande para que una diferencia de presión muy pequeña entre estos dos haga que las fuerzas sean más grandes, ¿verdad? Porque el disco es bastante grande. Siempre que uno ve un disco así grande, uno rápidamente encuentra o es una altitud o es una controladora de caudal, porque estas diferencias de presión estamos hablando de que puede ser un metro y medio, ¿verdad? La diferencia de presión en un orificio como este. Podríamos hacer que las diferencias de presiones sean más altas, pero recuerden que entonces ya comenzamos a meternos con la K y comenzar a tener pérdidas y a meter problemas ahí de áreas reducidas donde se pueden incrustar, no sé, cosas, residuos, ¿verdad? Aquí comienzan a acumularse cosas y aquí los vórtices que se generan en una placa, ustedes saben, ¿verdad? Hay presiones negativas ahí, bueno, negativas, digamos, relativas, negativas, ¿verdad? Y cavitación y vórtices y qué sé yo. Entonces esto tampoco es que eso sea una solución que todavía esté muy bien. La placa de orificio no funciona muy bien. A mí me gusta más un Venturi que tiene una forma más parecida a las líneas de corriente, ¿verdad? Para que no haya desprendimiento de la capa límite. Pero, ni modo. Eso es lo que hay por el momento. Ok. Esta es la válvula. Válvula armada como check, ¿verdad? Que era lo que yo ya lo había explicado. Profe, ahora que está tan de moda en AIA vender agua en bloque, ¿usted que en una interconexión como esa, ¿qué ve factible? ¿Una controladora de caudal con un macromedidor? Sí, pero en realidad agua por bloque probablemente lo que se vaya a tener que utilizar es un medidor inteligente que cuenta pulsos. Y cuando ya contó la cantidad de pulsos, cierro la válvula. O sea, y cierro una válvula, el mismo medidor. O sea, eso ya existe. Por ahí vi que hay unos que tienen la posibilidad de hacer la compra prepago. Usted paga la cantidad de agua y él deja pasar hasta que se le vence el plan. ¿Y eso es hidráulico o necesita control? Es electrónico por solenoides, o sea, un electroimán, ¿verdad? El solenoide son unas espiras, ¿verdad? Que se electrizan, y cuando se electrizan es un electroimán que jalan Entonces, la normalmente abierta, cuando se electriza, jala el pistón y se cierra, ¿verdad? Y la normalmente cerrada es que está cerrada cuando jala el pistón con la electricidad, se abre.
y así funcionan esas. Y probablemente esas son normalmente abiertas para que si algo falla se cierran, no que si algo falla se le abre el servicio al cliente. Normalmente cerrado. Y eso puede funcionar como con baterías en algún lugar así medio remoto. Sí, vieron que estábamos con un experimento que tal vez suena bien para un proyecto y para una inversión. Ahí están vendiendo unos generadorcitos que utilizan el mismo paso del agua por la tubería para generar corriente y cargar la batería del mismo medidor. Entonces, siempre que haya agua, la batería se está cargando. Nosotros queríamos hacer un experimento para poner válvulas remotas aquí en la tubería, ese generadorcillo. Perdón, ¿fue a mí o a todos que se le bajó el volumen del Pro? Sí, se le bajó el volumen. Apenas si lo oigo. Okay. Ahora lo perdimos. Vamos a ver si ahora. ¿Se oye? No se oye. No, bajísimo. Bajísimo. Ya se me fue la batería de los auriculares entonces bueno. Vamos a ver si ahora. ¿Cómo se oye? Sí, ahora sí. Sí, estoy hablándole ahí así con la cara pegada a la computadora. Ya estos audífonos no quieren. Ok, ¿en qué estábamos? Bueno, sí, utilizar la misma energía del agua para generar y alimentar ahí el panelcito del radiecito que mande datos de los niveles, de las presiones o el caudal, y que abre y cierre. Entonces probablemente en un futuro próximo va a haber un medidor de esos integrado todo, que el mismo medidor se utiliza la energía para cargarse su pantallita. Recuerden que eso gasta muy poco, ¿verdad? Y que abre y cierre de acuerdo a las cuotas, se haya pagado o no se haya pagado. Pero lo veremos después. Cuando, en todo caso, yo creo que eso tiene que esperar al IP6, ¿verdad? A Internet de IP6 para tener el Internet de las cosas. Si no, por el momento con IP4 no alcanzan los números para que todos los aparatos tengan un IP. Pero bueno, eso es otro tema, es más de tecnología de comunicaciones. Ok, estamos, Dayana. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Vamos a ver. La válvula actuada por solenoide es esta. Sí. El solenoide es eso, ¿verdad? Es un aparato que abre y cierra con carga eléctrica o no. Entonces es una válvula actuada por solenoide, en realidad, puramente por solenoide tiene dos, uno antes y uno después. Si los dos están cerrados, la válvula no se mueve, ¿verdad? Porque no le entra ni le sale agua. Y entonces la presión que tiene aquí la mantiene en una posición. ¿Qué pasa si la quiero abrir un poquito? Entonces abro la válvula está conectada al puerto 2 unos cuantos segundos, ¿verdad? Se abre poquito, descarga un poco de presión y la válvula se va a abrir un poquito. ¿Qué pasa si quiero cerrarla un poquito? Entonces abro la válvula que viene del puerto 1 y le meto presión a la cámara y la cierro un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un medidor de presión aguas abajo o aguas arriba si la quiero hacer funcionar como sostenedora o como reductora o ambas. Y entonces el programita lo que hace es que le dice a uno, mantenga la válvula en tal presión aquí y en tal presión allá, y entonces el solenoide va a estar, los dos solenoides abriendo y cerrando chorritos para irse haciendo ajustes pequeños. Y eso funciona bien. El primer intento, digamos, como en los 80s, lo hicimos en las válvulas de Coris y funcionó bien durante muchos años, como por ahí del 80. Estoy hablando
89 a como al 95. Antes de que existieran, digamos, las válvulas tan inteligentes como estas, las de diafragma, eran con válvulas de pistón. Y sí funciona bien. Lo que pasa es que tenemos que tener comunicación todo el tiempo, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que está haciendo la válvula. Si alguno de estos solenoides llegara a fallar, entonces esto se puede ir al traste. Pero básicamente es exactamente lo mismo, solo que ya el solenoide no funciona por presiones, sino por pulsos. Uno le dice, ahora un poquito más, bote más, para que abra, o métale un poquito más para que cierre. Y ahí se mantiene en ese baile todo el día. Creo que ya con esto terminamos. Lo del control de nivel, Roy lo explicó muy bien, con todos los tipos, la de huella, la de altitud, obviamente actuadas eléctricamente, y válvulas accionadas por solenoide, lo mismo. Se puede combinar solenoides con cualquier cosa, con cualquier válvula, porque uno podría decir, la válvula está funcionando en su consigna, pero la necesito cerrar para algo. Una válvula principal, y ustedes quieren hacer un trabajo y que si no vaciaron la línea o lo que sea, podrían remotamente con solenoide operarla para ganar tiempo de transporte, digamos, ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, el solenoide es como un sensor de presión. No, el solenoide es un electroimán, es una válvula de electroimán. Ok, pero entonces, en este caso de la válvula que estábamos viendo, ¿por qué se enciende él? Ok, esta. ¿Sí? Esto está conectado eléctricamente a un panel. Correcto. Como con un dedo así. Entonces, si yo aprieto el botón, le doy corriente. Entonces, cuando ella le doy corriente, ella se abre. ¿Okay? Entonces, yo le meto corriente y lo que hago es energizar el solenoide, que son un montón de espiral, ¿verdad? Como un arrollado, ¿verdad? Ese arrollado, al meterle corriente, se convierte en un electroimán. Ese electroimán lo que hace es jalar el pistón, o abre o cierra. Imagínense que esto que está aquí es el pistoncillo que lo ven. No sé si ve que aquí el agua viene y quiere subir aquí y salir para allá. Entonces, el electroimán jala esto para arriba cuando le doy corriente. Y cuando le quito la corriente, el resorte lo vuelve a tirar para abajo. Entonces, este sería normalmente cerrado. ¿Qué pasa si yo durante unos cuantos segundos, el computador le manda un pulso corriente? Él abre un tirito y sale un chorrito de agua. Tan pequeñito que la válvula abre muy poquitito. Pero mi pregunta es, ¿quién le ordena que abra o cierra? Porque las válvulas siempre han solas. Sí, un autómata, o sea, lo que le llamamos un PLC o una RTU, que es una terminal remota. Eso es ahí donde están los sensores. Un operador. Los sensores de presión, digamos. O puede ser el César, el hombre válvula, un muchacho que le haga, voy a abrirle un trito. Alguien haciendo así. ¿No se acuerdan de Homero Simpson, lo que hacía él? Bueno. Ok. Eso puede ser manual, pero si se hace un programa, imagínense una computadora especializada pequeñita, ¿verdad? Que lo que hace es, mido presiones. Se me está subiendo la presión, abro este solenoide. Se me está bajando la presión, abro este solenoide. Se me está subiendo, abro este. Se me está bajando, abro. Y el programilla se pasa midiendo las presiones y tratando de mantenerlas dentro de un rango. ¿Y ese esquema dónde está ese medidor de presión? ¿Es ese 3? Ahí mismo. Sería un medidor aquí y un medidor acá. Okay. Que van al panel. Aquí no está el panel, solamente está la forma en que los solenoides hacen la entrada del agua y la salida del agua. Ok, entendido. Es más, el 5 es el solenoide, con solo ver que el agua la pone a pasar para acá, o la pone a pasar para allá, o la cierra. Pero es mejor entenderlo así. Hay un solenoide que deja salir el agua y un solenoide que deja entrar el agua. Pero yo podría tener solamente el solenoide, digamos, del lado de atrás, de una reductora, digamos, el solenoide del puerto 2. ¿Qué pasa? Si yo cierro el puerto 2, ¿qué le va a pasar a la válvula? Se cierra toda. Entonces yo la podría cerrar remotamente. Y cuando la vuelvo a abrir, no la abro toda, sino se abre hasta donde el piloto está regulado. Entonces, y la sostenedora igual. La puedo cerrar toda o la puedo dejar sosteniendo.
Y en este caso esta no es nada, esta es una válvula que simplemente tiene un programa. Y el programa lo que hace es eso, es una computadora, tal vez les puedo enseñar, tal vez en el centro de control podamos ver algo parecido. O podemos ver un diagrama de cómo es que esto se automatiza. Pero en realidad no es nada difícil, es un programilla tan simple como que lea la presión. Si la presión es tanto, haga esto. Si la presión pasa de tanto, abra la válvula unos milisegundos. Y entonces ahí lo va a seguir haciendo hasta que ya la válvula se reguló. Y si la presión se baja de tanto, abra la otra hasta que se regule. Y eso se va a mantener ahí entre estos valores. Ahora, lo mismo hace el diafragma y el piloto. Lo que pasa es que el piloto y el diafragma funcionan muchísimo mejor. Pero no a control remoto. Ok, la válvula de boya, ya lo habíamos visto. Y aquí está unas fotillos de las válvulas de altitud. Este es el piloto de altitud que se ve que es grande. Y esto es una válvula de boya común y corriente, con una bollilla ahí de, no sé, como plástica parece. Ahora, lo último que nos faltaba por ver es las válvulas de aire para diferentes situaciones. A veces necesitamos meter aire, ¿verdad? A veces necesitamos sacar aire y a veces necesitamos hacer las dos cosas. Entonces, básicamente, si existen válvulas duales, yo no veo por qué razón vamos a usar una que es solo para expulsión y otra que es solo para admisión de aire. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué podrán servir las válvulas de admisión y expulsión de aire? ¿En qué situaciones? La expulsión para sacar el aire que ingresa en la tubería. En una conducción, cuando se hace una conducción, cuando se hace un cierre, cuando se hace un cierre, la válvula de admisión de aire va metiendo el aire, y cuando se abre otra vez, la válvula saca el aire que está entre la tubería. Más o menos eso debería ser, ¿no? Sí, básicamente, sí. Si una tubería, imagínense una tubería con mucha pendiente y yo cierro la válvula de aguas arriba, de salida del tanque, por ejemplo. Imagínense el tanque. Acuérdense del tanque y acuérdense de que si yo cierro la salida del tanque para recuperar nivel, entonces ¿qué va a pasar con la tubería? El agua va a querer seguir saliendo. Pero como está completamente cerrado, el aire tendría que comenzar a entrar desde abajo y comenzar a subir las burbujas ahí hasta la parte de arriba, ¿verdad? Y haría como cuando uno vuelca un refresco así, ¿verdad? Completamente boca abajo. Y sale un poquito y entra un burbotón de aire. Y para evitar eso, ¿qué es lo que se hace? Se le mete aire por el lado de arriba, para que el agua termine de bajar suavemente, ¿verdad? Sin hacer esas entradas de burbujas así de aire, y que no esté la tubería sometida a presiones de succión. Eso por un lado para las de admisión de aire. Y las de expulsión de aire, obviamente necesitamos sacar el aire que se acumuló en la tubería cuando está vacía, y el aire va a tender a estar en las partes altas de la tubería, ¿verdad? Básicamente. ¿Okay? Y los otros equipos que se pueden necesitar son equipos de medición de caudales, de detección de metales para encontrar la tubería, dónde están los accesorios, qué sé yo, y hacer reparaciones, las tapas de las válvulas, etcétera, cuando le asfaltan la calle, ¿verdad? Nueva y no avisan para subir los cubreválvulas y se pierden las válvulas. Y equipo de medición de presiones y de caudales. Eso lo vamos a ver más adelante. Una parte de lo que tiene que ver con control y medición, que es el tema que sigue. Pero con esto terminamos rápido el cierre de la presentación de accesorios para complementar el trabajo de Roy. Ok, ahora voy a ver si les comparto. ¿Qué era este? Sí. Me voy a devolver. Ya casi no queda tiempo.
lo hacemos después. No sé si ven ahí, después del ejercicio de comprobación de las válvulas de control hidráulico que hicimos ahora, les puse este ejercicio de modelado de red con accesorios, simplemente para que veamos qué cosas podemos hacer con los accesorios y corregir un poquito el funcionamiento de esta red que no está tan bien. Voy a abrir el panel, no quiso. Ahí está. No sé si me oyen todavía. Sí, lo escuchamos. Ok. Aquí apenas se ve la red, no sé si la están observando ahí. ¿La estoy compartiendo? No, todavía no. Vamos a ver. No, profe, todavía no. Esta no es esta. Es que se me abrió como 100 veces el panel. Vamos a ver. Ahora ya se está viendo el... Sí, ahora sí. Ok. Entonces tenemos una red ahí formada por algunos tramos y tuberías. Vean que este es un tanque. Ese tanque está, vamos a ver, en la cota 550. Esta es una tubería de 300 milímetros, de 1200. Aquí hay un nudo de demanda de 20 litros en la cota 480. Y pareciera como que esta es la tubería de conducción que llega hasta una localidad aquí que está como en la cota 415. Y aquí hay otra localidad pegada más aguas arriba en la cota 500. O sea que esto está más arriba que esta cosa de acá. Entonces voy a darle una corrida a esto y me da un montón de mensajes de error. Dice que hay presiones negativas a las 8, a las 9, a las 10, a las 31, 32, 33, 34 y etc. Ok, creo que a recomendación de Jay que esto había que ponerlo en color negro, ¿verdad? El negro es un buen color por lo general, contrasta con todo. Sí, y un poquito las fuentes más grandes, las líneas, ok, todo esto está bien. Vamos a aceptar. En el plano vamos a ver presión. Y en las líneas vamos a poner caudal. Ok. Y creo que me quedo muy allá. Ok, ahí está. Voy a ponerlo ahí a avanzar para que vean las presiones cómo andan en este momento. Si ustedes se fijan aquí, veamos los nudos KL, M y N. Las presiones andan, vean, 127, 128, 121, 126, 94, bajó hasta 49. Vieron que baja hasta 40, pero después se dispara muy alto. Y acá más bien se ve como en azulito, porque las presiones aquí 41, 37 y se van para abajo negativas. ¿Las vieron acá? ¿Okay? El tanque oscila ahí 5 metros, porque le tuve que poner aquí una fuente para meterle caudal aquí, para que el tanque se recupere. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas se ven de esta red? De que hay zonas con mucha presión y otras que llegan hasta presiones negativas. Ajá, entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar un poquito este funcionamiento de esta red utilizando accesorios? Una reguladora de presión en la tubería 1. En la tubería esta una reductora. Una reductora. Entonces voy a parar esto y qué sé yo. Entonces, acá recuerden que la válvula es un tramo más, entonces voy a necesitar meter un nudo nuevo. Ok, para hacer eso yo podría convertir esta tubería en válvula, pero
voy a poner un nudo nuevo. Voy a poner un D' o D1. Este D se llama, ve que está en la 490. Ok, solo eso voy a hacer. Voy a agarrar esto, voy a poner un nudillo aquí y voy a hacer esto. Esto, que es la tubería esta, dice que empieza en la D. Se llama 2, perdón. Les dije que si le iba a poner de nombre D1, ¿verdad? ¿Para qué D1? Para recordar que es el mismo nudo D, pero lo voy a separar para meter la válvula entre estos dos. Entonces ahora voy a arreglar esto y digo que la tubería esta va del D1 al K, y ahora sí, de D a D1 voy a poner una válvula, y entonces hago clic aquí, quiero hacerlo con mouse. Ok, vean que esa válvula es de diámetro 300. Yo necesito saber poner la válvula. Vean que la tubería es de 150. ¿De qué diámetro debería poner esta válvula? ¿Quién? El 75. 100. Yo digo 100 porque es la inmediatamente después. Después vemos a ver qué se le hace. El tipo de válvula que vamos a poner es una reductora porque lo que queremos es bajar presión, y le vamos a poner una consigna. No sé qué opinan ustedes de la consigna. Recuerden que es una reductora. La consigna que vamos a poner es la de válvula, de la de aguas abajo, no la de aguas arriba. ¿Qué le ponemos? Que salga de lo que venga y empiece en 20, digamos, para que de ahí en adelante lo más bajo que pueda tener es de 20, y de aquí para arriba comienza a subir con la topográfica. Voy a poner 20, pero después la corregimos. Entonces así se hace en la vida real en todo caso. Vean que quedó exactamente lo mismo, solo que ahora tengo una tubería ahí. Esta altura es la 490 y esta está, perdón, no le había puesto la cota, 490. Ok, y lo vamos a recorrer. Ahora, tengo presiones negativas, pero no es ahí, ¿verdad? Las presiones negativas se están dando siempre en la parte de aguas atrás. Si lo pongo a ver cómo funcionan las presiones. Vean que llega a 80, 90, y 91, 92. Todavía podría bajar más la presión, ¿verdad? Pero no es mucho más lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque esto está demasiado alto. Este punto, con respecto a esto, está muy alto. Si se fijan acá, la presión siempre está. Aquí siempre es 20. Sí, aquí siempre es 20, ¿verdad? Ahora la válvula, 20 es mucho, voy a ponerle 10. 20 o menos, ¿verdad? Porque si no hay agua, no hay agua. Sí, pero ahí siempre hay mucha presión, no sé si se dio cuenta. Ahora, cuando haga otras cosas, ahí podría ser que la cosa se me vaya a chamucar, ¿verdad? Por lo menos en esta parte, vean que ya poniéndole en 10, esta presión es 80, 76, 61 máximo, ¿verdad? Ahí andan presiones y siempre se van unas cuantas para arriba, pero ya no son 100 pi resto. ¿Okay? Probablemente la válvula la tenía que haber puesto aquí en K y no en D. ¿Sí? ¿Verdad? Pareciera como que la puse mal, la puse aquí en D y no debería ser en D, debería ser en K.
hagamos ese ejercicio nada más por... Voy a borrar la válvula de ahí. Ok, ahora voy a unir esta de aquí a acá. Y voy a pasar el nudillo para acá. Entonces esta válvula ahora otra vez va desde D hasta acá. Y ahora me quedó este punto suelto. Para poderlo entender yo, lo voy a llamar K1. Para entenderme. Y lo voy a poner aquí. Ahora la tubería la voy a poner acá. Esta tubería ya no va desde acá, sino desde acá uno. Y más bien la válvula, voy a hacer esto. Así, para poderla ver aquí. Y aquí voy a poner la válvula. De aquí a acá. No la puedo poner así al revés. Aquí, ok. Y esa válvula dijimos que era de 100, ¿verdad? Es una reductora y que la consigna sea, ve, ahí sí podemos ponerle que sea, no sé, 30. Y vamos a correr esto. Vamos a ver qué tal se comporta ahora. Era importante escoger bien el punto, ¿ah? Vean qué bonitas que están las presiones, bien en norma, ahí en los nudos KL, M y N. Profesor, ¿podría volver a repetir por qué fue que usted se dio cuenta que no iba en D, sino en K? Porque la cantidad de carga que había de D hasta K era muy alta, haciéndome que si yo bajaba la presión aquí y la bajaba en 10, aquí las presiones me hubieran quedado negativas en alguna parte, digamos. Ah, ok. Y después esto estaba muy abajo, entonces yo aquí tengo muy poca carga que perder, vea que tengo 33, 55, vea lo que es lo máximo que podría tener ahí en el nudo D. Entonces si de 55 lo bajo a 20, solamente estoy bajando, estoy bajando muy poco, de 20, aquí de 30 estoy bajando a 20. En cambio aquí las presiones en 40, en este punto K1, no sé si las ven, son muy altas. Sí, las veo, claro. Como son tan altas, entonces de aquí puedo bajar hasta 30. O sea, 56, 53, 51, 49. De aquí se me fue a negativo, pero es porque el tanque se me fue al piso. Ok. Aquí tengo que ver, entonces, más bien que estoy teniendo un problema ahora. No sé si alguien se puede referir a cuál es el problema que tengo ahora. Esta válvula reduce muy bien. Pero ¿qué está pasando aquí? Vea, fíjense en el nudo K. Hay momentos que en ese nudo la presión se me va negativa. Y vean el nudo D, me queda negativa la presión. Y yo no puedo dejar que el nudo D se me vaya para abajo. ¿Qué tendría que hacer? Poner una sostenedora. ¿A dónde? Puede ser en D. No, en K. Pegada antes de K. Ajá. Sí, pero al panel no le gusta mucho poner dos válvulas seguidas. ¿Ok? Puede que no converja. Entonces la ponemos en D. ¿Verdad? Eso es uno de los problemas que tiene el panel. No puede simular una válvula sostenedora reductora al mismo tiempo. Porque el algoritmo puede que no converja. Pero la podemos poner acá. Ok, entonces ya es tarde.
Entonces, les queda este para ver si podemos mejorar un poquito más el funcionamiento de este sistema. Poniendo una sostenedora acá. Okay. Profe, ¿y eso que no converja, usted lo sabe porque lo ha hecho varias veces o deberíamos saber? Lo he hecho a pie. Ah, ok. Ok, entonces agarro un modelo de Panet y lo corro y veo que raro que Panet no lo resolvió y lo he hecho. No sé si ustedes vieron que yo tengo una paginilla con el modelo ahí programado, se los enseñé el otro día. Ahí es donde yo hago las pruebas de ese tipo de cosas para entender qué puede ser y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Porque yo lo he visto, donde Epanet comienza, bueno, el modelillo que yo hice es el mismo de Epanet, donde lo veo que trata de converger el caudal, pero se le van las alturas. Y donde trata de converger las alturas, no converge el caudal. Después de, no sé, 400 iteraciones, más bien el error de caudales es más alto que al principio. Y es por eso, porque trata de cumplir dos cosas que en las matrices no hacen que una iteración se dispare para un lado y en la otra iteración se dispara la otra válvula y en la otra iteración se dispara la otra válvula y así está, y nunca va a converger, porque están una a la par de la otra, tratando de hacer cosas diferentes. En la vida real no, porque en la vida real no es matemática, o en la vida real es o sostiene o reduce, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo en realidad. ¿Qué es lo que hace la válvula sostenedora reductora? Que cuando se está pasando la presión de aguas atrás, hace algo. Cuando se está pasando la presión de aguas adelante, hace algo. Aquí no hay dos presiones de aguas atrás o aguas adelante. Son nudos. Y entonces en el nudo usted no le puede decir al nudo, usted tiene que tener una presión que no baje de tanto y no suba de tanto, imagínense. Y puede ser que nunca lo encuentre, porque cuando dice que no baje de tanto, o sea, coja desde aquí para arriba y no suba de tanto, coja de aquí para abajo, y puede ser que la solución está en medio y la anda buscando por fuera. No sé si me... Ajá, es matemática, ¿verdad? Entonces, una no lo deja llegar a la solución porque la otra no lo deja llegar a la solución. Quedó en medio de las dos cotas. Yo de suerte tendría que hacer la primera iteración y quedar ahí en medio, y ahí sí, iteraría en medio, pero eso no pasa, no, casi nunca pasa. Entonces, les ofrezco que agarren ese software y travesen ahí para ver si entienden la lógica de la matemática, porque es un modelo, no es la vida real, ¿verdad? El agua sí se acomoda, el modelo matemático puede diverger. Ok, entonces lo otro que quería mostrarles era lo de los hidrantes, pero eso va a quedar para la próxima. Jueguen con esto, traten de ver cómo lo mejoran, o hacemos una red nueva y hacemos un proyecto y arreglamos eso. Está muy mal. Más tubería y otras cosas más. Ok, pero la idea es esa, que juguemos un poquito para ver cómo el modelo hace esta función. Yo creo que ya es tarde, nos vemos de hoy en 8. Descansemos el jueves.